Les he estado comentando un poquito que, sobre todo que es Mínimo, porque yo a ti te conocí con Mínimo, con Ujú. algunas cosillas que ibais publicando. Y ahora que publicáis más esas semillas que me gustan, esos pequeños vídeos súper chulos que a los chavales les ha encantado. Pero sobre todo Ujú. porque te van a preguntar mucho porque, bueno, tú eres, lo primero de todo, vamos, ya que estamos empezando a grabar, Sí. voy a introducir. ¿Eres Félix Balbas o Balbás? Bueno, en teoría es Balbás. Lo que pasa que como yo he nacido en Italia, he perdido el acento. Entonces se ha perdido un poco en la oficialidad. Pues entonces, Félix Balbas, Ujú. fundador de Mínimo, Sí. Mínimo VFX. Bueno, también una cosa interesante es que tienes eh, don de fundador, porque también has fundado la Feria de Arte y VFX de Barcelona, el Sí, BARS, Bars. Sí. Sí, sí, sí. efectivamente. Pues, jolín. Y después he estado trabajando en empresas poco conocidas como NPC, ¿no? Ujú. NPC, Framestore y, y habéis trabajado con DreamWorks, por lo pronto. Sí, nosotros sí. Yo personalmente también con Weta y con ILM también. O sea que he tenido bastante suerte, en realidad. Weta, no sé si lo conocéis, es la empresa de Peter Jackson, Ujú. la que creó para hacer el 3D detrás del Señor de los Anillos, ¿de acuerdo? Exacto, sí. Es decir, para cualquier artista del 3D creo que es como el objetivo a llegar, ¿no? Sí, Es sí, sí, sí. impresionante. Pues yo tuve la suerte de ser uno de la primera generación, una de las primeras generaciones, justo trabajando al Señor de los Anillos, a la primera y la segunda peli, en el año 2000, imagínate, hace 24 años. Jolín. Yo en el año 2000 a lo mejor estaba entendiendo lo que era una televisión Ujú. y diciendo, ¡ay, se mueve todo! Pero tendría 6 años, ¿no? Sí, claro, en el año 2000. Jolín. Pues nada, esta es la introducción a Félix. La verdad es que es Ujú. un perfil. Te iba a preguntar, Sí, ¿cómo surge la idea de fundar Mínimo? Porque Mínimo no es un estudio al uso, no es un estudio que haga la preproducción, haga la producción y después haga la compo, la postpro, que ujú. conoceríamos. Es un estudio que se dedica especialmente a la creación de assets. Sí, creación de ASICs nace con el servicio de rigging, que es mi especialización, pero sí, hacemos todo lo que no es iluminar, renderizar, hacer compositing y efectos. Todo el resto, sí, más que nada centrado alrededor de personajes y monstruos, animales, bestias, estas cosas. Eso he visto, habéis trabajado para DreamWorks en la película de Spirit, ¿no? Sí, Spirit, y Eso ahora es. hemos acabado colaborando también en otra película que saldrá en enero del año que viene, que es sobre Dogman, no sé si lo conocéis. Dogman, el hombre Dog- punto. Dogman, el hombre perro, no sé, es Ah, muy Dogman, vale. popular en Estados Unidos, sí, pero aquí en Europa no se conoce mucho. Pero es muy divertido. Es un poco el mismo autor de cómics del Capitán Calzoncillos, ¿se Sí, llama en castellano? Vale, pues es el mismo estilo de producto, pero es Dogma. qué chulo. También habéis trabajado para League of Legends, de Light Sí, Within. sí, sí. Y espérate que no se me olvide porque me ha encantado. Ujú. Tengo una pregunta porque creo haber visto en vuestra demo reel a Moto, la serie de Disney Plus, Sí, esta que es en ambiente africano, sí. con un estilo Hemos trabajado un episodio, sí, hemos hecho los personajes, el rigging de los personajes. De hecho, ese fue un trabajo bastante peculiar porque en realidad estuvo renderizado, si se puede decir así, con Unreal. Ah, O sea que todos los personajes estaban hechos en Maya, como lo hacemos normalmente, pero tuvimos que crear una versión para Unreal que leyera todas las deformaciones que utilizamos en Maya. Y fue claro. eso un reto técnico bastante importante porque no conseguíamos utilizar la misma tecnología, porque Unreal, por si no lo sabéis, necesita una jerarquía única de joints
Y entonces lo que utilizamos nosotros en Maya era layered deformations, o sea, tenemos deformaciones locales movidas en el espacio por otras deformaciones. Entonces, estas deformaciones conectadas en in and out deformers y meshes no se puede hacer en Unreal. Entonces tuvimos que inventarnos una movida para que se trasladara en Unreal, pero funcionó. Qué chulada. Eso me recuerda mucho a lo que tú has dicho, ¿no? Ese esqueleto de jerarquía directa que usamos normalmente que os enseñé un poquito para videojuegos, que Ujú, transmitíamos la información del esqueleto base, digamos es el rig de animación, y a través de Parent Constraint se lo pasamos a un esqueleto duplicado que tiene una jerarquía directa. Entonces, más o menos es algo parecido, ¿no? ujú. Lo que sí que me Sí. sorprende, ¿cómo funcionaría, claro, los deformadores que tiene Maya que a lo mejor no tiene un real? Como, no sé, creo, voy a poner un ejemplo, el Sign. El Sign es un Sí. deformador de Maya. ¿Cómo se puede Ujú. transmitir esa información a un real? Y sobre todo con esa definición, intuyo también un wire, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, utilizamos un truquillo bastante pesado, aunque al final conseguimos no hacerlo demasiado pesado. Tenemos una manera de traducir los movimientos de los vértices a joints Anda. y de manera no demasiado pesada, o sea, no utilizando, ¿cómo se llaman? Los rivets. Y entonces conseguimos así llenar la cara de joints que seguían nuestras deformaciones y deformaban la geometría con un skin cluster solo y una Solo uno. jerarquía sola en Unreal. Dios mío, bendito. Eso, cuando estemos fuera de cámaras, a lo mejor te pregunto, porque Es, tengo es, mucha es curiosidad. fuerte, es un poco de fuerza bruta, pero conseguimos optimizarlo y funcionó. Qué fuerte, qué fuerte. Nosotros estamos ahora también en el estudio dándole caña a cositas de esas, así que pronto veréis cosillas también. Pero bueno, ya tenemos introducido mínimo VFX, las cositas que han estado haciendo, la verdad Sí, que creo que bastante potente. Y sobre todo se agradece que estén en España, porque muchas veces me pasa que yo hace un tiempecito hice una serie de listas de empresas que hay en ujú, España, porque yo como recién estudiante que fui, pensé que simplemente existían Lightbox e Alien en ese momento. Después ujú, descubres que estaba Candor y dices, pero Candor, jolín. Pero claro, como que no, como que cuando estudiamos no sabemos qué estudios hay. De repente ujú, aparece mínimo, aparece ilusorio, me aparece ranchito, que ranchito piensa, no, es que trabajan en Juego de Tronos. Hombre, aquí han trabajado para DreamWorks, para League of Legends, para Disney, ¿de acuerdo? Y todos trabajando, vosotros estáis en Barcelona, ¿de sí, acuerdo? sí. Yo estuve trabajando también en Barcelona, cosa que recomiendo, la verdad, porque ves una ciudad preciosa y con estudios bastante potentes como puede ser Mínimo. Y Mínimo no es la única que hay muchos Ujú, más. ¿Estuvisteis sí. también en Gran Canaria? A lo mejor. Sí, 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 tenemos una empresa en Gran Canarias. Tuvimos una oficina en el tiempo del COVID, pero con el COVID, claro, no conseguimos llenarla como queríamos. Entonces abandonamos la oficina, pero aún tenemos la empresa y a la primera ocasión volvemos a abrir la oficina. O sea que existimos, pero no tenemos establecida la sede por ahora. Muy bien. Sí. Yo estuve también trabajando en Tenerife, en ese Ujú. caso, estuve trabajando en Tenerife y como veis, pues el moverse es importante. Bueno, tú te tuviste que ir a Nueva Zelanda para trabajar en Weta, Yo he ¿no? viajado a todo el mundo dos veces, porque estuve a ver, yo nací en Italia, empecé mi carrera en Italia en publicidad en los años 90. Luego me fui un año a Alemania, donde trabajé a un proyecto de la Warner de dibujos animados tradicionales con 3D escondido. Estamos hablando del Anda. 95. Luego, en el 96, me fui a San Francisco a trabajar para ILM, para la empresa de George Lucas, 4 años. Luego desde allí me fui a Nueva Zelanda, donde estuve un año y medio en Weta. Luego fui a Londres, donde estuve 7 años seguidos en Framestore, donde literalmente en el 2001 creo que yo fui el primer rigger oficial en Londres, porque no había especializaciones de ese tipo aún, eran todos generalistas y tal.
y si acaso animadores, pero no mucho más. Y luego volví a Nueva Zelanda para Avatar un año, en el 2008, y luego volví a Londres otra vez. Y ahí las dos vueltas del mundo, a trabajar a DNEG 2 años, para John Carter, sobre todo, la película. Y luego un año en NPC, publicidad, sección publicidad. Y luego vine a fundar en el 2012 a Mínimo en Barcelona. Wow, Mm, impresionante. Has sí. trabajado entonces por todo el mundo y has tocado todo lo que puede tocar un creador digital. Has tocado animación, Sí, publicidad y películas. sí, 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 sí. De hecho, yo vine aquí montando Mínimo. Si veis las reels de Mínimo, hay mucha más animación que VFX, pero mi currículum es más VFX que animación. Pero cada uno, pues, hacemos lo que nos piden, ¿no? Y aquí Claro. nos piden más animación, no sé por qué, pero bueno. Qué tal es trabajar en publicidad? Porque yo le he comentado a mis alumnos cómo son los tiempos de publicidad y creo que no se hacen una idea de cómo funciona, la verdad. Sí, nada, la publicidad digamos que invade tu vida personal mucho más que otros, ¿no? Porque empiezas a responder a mails a medianoche, el sábado y el domingo estás siguiendo qué está pasando, etcétera, etcétera, porque los tiempos están mucho más comprimidos y también tienes la ocasión de hacer un poco más de lo que te toca, ¿no? Tienes la posibilidad un poco de espaciar más, ¿no? Eso es relativo a la dimensión del equipo en el que trabajas, o sea que la empresa también, y también los tiempos que tienes a disposición. Tienes que buscarte la vida un poco más, hacer un poco más de todo. Siempre recomiendo saber hacer más de una cosa. Es muy útil y a veces indispensable para sobrevivir en momentos de crisis o de cambios de cualquier tipo de situación, digamos, empresas o vida personal y tal. Y especializarse a lo mejor en lo que te sale mejor así a nivel de talento, claramente en un área, pero intentar espaciar un poco más, no quedarse muy especializados en una cosilla, o sea, aunque al final le está hablando un rigger, ¿no? Pero yo he tocado de todo. Al principio era generalista. De hecho, a mí se me daba muy bien la animación. Y en ILM yo me volví rigger, especializado en rigging, casi por desesperación, porque yo entré como TD, Technical Ah, Director, y lo que hacía yo allí era lighting y compo en ILM. En los primeros 2 años hice esto, hasta que eché de menos la animación y les pregunté, ¿puedo hacer animación o ser animador o cambiar de departamento? Y me dijeron, si quieres ser animador te vamos a cortar el salario. Y tampoco se ganaba como para tirar cohetes. Y yo, bueno, vale, hay otra posibilidad. Y sí, te podemos cambiar de departamento si quieres ser y mantener el salario, si te vuelves Technical Animator, que en ese momento era como le llamaban ellos al rigger. ajá. Y ahí me quedé. Me encantó, me gustó y de ahí para adelante. Y eso era en 98. O sea, yo soy rigger oficial desde el 1998. Impresionante. Joder. Dios mío, yo con el 98 tendría unos 4 años, seguramente. Has mencionado los TDs. Muchas veces Sí. cuando nos enfrentamos al mundo laboral, Ujú. vemos las ofertas de trabajo en el que dicen Rigging TA y Rigging TD. Sí, Has mencionado que es Technical Director y el otro es Technical Artist. ¿Qué diferencia sí. hay? Bueno, Para ti, ¿no? en realidad es Technical Artist y Technical Director. Yo Technical Artist en realidad no lo he oído casi nunca. Hay muchas maneras de interpretarlo. Cada empresa define sus roles de manera un poco diferente. Yo, por ejemplo, en Weta yo soy un Creature TD, pero si voy a Londres yo soy un Rigger, pero sigue siendo la misma cosa, más o menos. Sí que puedes
por mi experiencia, podría decirte que a lo mejor un Creature TD es alguien que se ocupa un poco más en VFX de la parte muscular, de la parte de deformación, es la parte final, un poco también de simulación y a lo mejor hasta el shot sculpting o el retoque ¿no? del shot final, ¿no? Hasta metiendo manos después de la parte de cache, ¿no? De la Sí. geometría. Yo diría un poco así, que luego es Creature FX o FXTD y ya empiezas a entrar en el mundo de la simulación, ¿no? Hay un poco de área gris. Para mí, lo que pienso yo es que un Creature TD o Rigger tendría que ocuparse no solo de poner huesos y controles, pero también de asegurarse que la deformación sea correcta, que sea anatómicamente correcta. Si hay que poner músculos y simulación de piel y tissue y todo eso, pues se hace también. O sea, un poco la responsabilidad del look final del personaje, ¿no? Deformado. La deformación es lo más importante para un rigger, al fin y al cabo, ¿no? La recreación de estructuras se puede supeditar a un autorrig, que lo hemos visto aquí. Por ejemplo, hemos estado Ujú. viendo Advanced Skeleton. Intuyo que Sí. mínimo también habréis desarrollado un autorrig o habréis adquirido otro, porque al No, final, tenemos el nuestro, es bespoke rigging, o sea, es todo propietario. Lo qué llamamos bueno. Mr. T. Mr. T, me encanta, me encanta. Jolín. Claro, una cosa que me ha gustado mucho es todos los shorts que subís a redes, Sí. estos tan cartoon, a mí es que me Ujú, encanta el cartoon, están ujú. hechos con Mr. T, intuyo, ¿no? Sí, sí, sí. Son, Eh, son módulos, nosotros lo que definimos módulo, ¿no? Que es un limb, que puede ser un brazo o una pierna, luego tiene brazo y pierna terminan en mano o pie, que muy a menudo forman parte del mismo módulo porque tienen el inverse kinematics y roll y todo eso que está un poco conectado con dependencias. Y luego tienes la espina dorsal, que luego si tiene un número de pivotes es una espina dorsal, si aumentas los pivotes empieza a ser una serpiente o una cuerda, ¿no? O sea, es el módulo largo, digamos. Y luego la parte de la cara, los lips y los ojos, los párpados, cada uno es un módulo independiente que se conecta al todo, ¿no? O sea, para crear una criatura, un monstruo, normalmente se empieza por una espina dorsal, que es algo que más o menos tienen todos los personajes en común, y de ahí se van enganchando los otros módulos. Félix, tú y yo no hemos hablado antes, ¿verdad? Es la No, primera vez que hablamos. Porque es porque que estoy has hablado, repitiendo cosas. no, 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 es que has explicado el curso entero, Ujú. a lo mejor en esta última frase. Ha sido impresionante. Yo muchas veces me esfuerzo en decirle a los chavales, recordad que estamos creando un sistema modular, que es Ujú. importantísimo, sobre todo a la hora de corregir, porque cuando el rig explota, asegúrate de que explote en algo que tú sepas dónde está, porque si de repente tienes que desmontar todo el rig, es un caos. Es súper Sí, importante el orden, por lo tanto, el ser modular es algo necesario. Y es muy interesante, sobre todo porque tú lo has dicho, el brazo comparte con la pierna todo el sistema, salvo el final. Al fin y al cabo es un pie, una mano, y va ujú. cambiando. Intuyo que usaréis clases en Python, ¿no? Sí, 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 sí. Efectivamente. No. Esa última parte que no hemos dado, ¿vale? Que es súper necesaria, pero que creo que os hubiese reventado la cabeza, ¿de acuerdo? Es ya la parte final y es lo que ayuda a un rigger a aliviar su trabajo. Porque al final, lo ha dicho Félix, lo importante es que deforme bonito, ¿de acuerdo? Por eso es lo que yo os voy a meter yo en la cabeza. Como no deforme bonito, cuidado. Sí, no, claramente dentro del rigging puede haber especializaciones también, ¿no? Hay el rigger a lo mejor más programador y el rigger a lo mejor más artístico, que tiene más buen gusto estético, por ejemplo, que es muy importante también. El rigger ideal tendría que tener un poco todo, claramente. Eso es. Capaz de optimizar técnicamente, pero al mismo tiempo tener el buen gusto final de conocer cómo se deforma un hombro, cómo se deforma una barriga, una mano, un dedo, ¿no? Que saber imitar la naturaleza
Eh, no sé, yo he estudiado Bellas Artes y ahora programo. O sea, he hecho todo el recorrido, ¿no? Es decir, has hecho el mismo recorrido que yo, ¿sí? literal. Sí, estudié Bellas Artes y ahora programo. Y he empezado a programar, como decías tú, ¿no? Me acuerdo perfectamente cuándo, porque yo odiaba programar, pero en el 2003-2004, cuando estaba trabajando al hipogrifo en Framestore, me acuerdo que el cliente continuaba cambiando de idea sobre cuántos huesos tuviera una pierna, cuánto grandes eran las alas, dónde encajaba el ala con el hombro y tal, dónde estaba, etcétera. Cambiaba tanto de ideas que a mí me hartó tanto que empecé a escribir mi autorrig para poder yo con un botón volver a replicar cosas que no quería volver a hacer over and over again, ¿no? Y Efectivamente. ahí es donde nace un poco la necesidad de hacer un poco de scripting para optimizar un poco esa parte que es la parte más difícil al principio, que es la posibilidad de poder cambiar de idea, añadir una cosa, quitarla, volver sin tener que retroconstruir o destrozar el rig que ya tienes hecho y que sería imposible, ¿no? Entonces empiezas a pensar a la manera, vale, ¿por dónde empiezo? Poner pivotes, vale. Poner pivotes, a ver cómo lo podemos generalizar esto. Pam, 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 pam. Y la primera cosa, vale, salvo la posición de los pivotes de alguna manera. Perfecto. Así puedo la próxima vez volver a reconstruir estos pivotes y ponerlos donde toca. Vale, esta primera fase la tengo. Luego, tengo que coger un modelo. Vale, perfecto. ¿Modelo de dónde sale? Pues pongo una path y de allí. Boom, vale, entro en el modelo. Luego hago un skinning. Skinning es un comando relativamente rápido y fácil, pero luego hago el pesado y luego lo salvo en algún sitio. Vale. Vuelvo a empezar. Pivotes, los pongo en su sitio, importo el modelo, creo el skin cluster y leo los skin weights que ya he salvado anteriormente. Perfecto, ya he vuelto a hacer con un botón todo lo que, Todo. ¿sabes? Y así vas a poco. Eso es como se aprende a rigar. Tal cual. No hay nada más importante que salvar todo el trabajo realizado. ¿Eh? Sí, 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 sí. Nosotros hemos aprendido a utilizar NG Tools. Les he explicado. Hemos Sí, aprendido primero con la herramienta de Maya, que ha mejorado bastante, tengo que decir. sí, sí, sí. Ahora con el Second Skin se pueden hacer cositas guays. Ujú, Pero el NG Tools, y encima también ha mejorado NG Tools. Ahora tiene candadito, cosa que se ujú, agradece. ujú, Pues les he enseñado eso, a cómo exportar el mapa de pesados, cómo guardar los huesos que están esquineados a una geometría para... Imagínate que algo explota, porque ujú, siempre algo explota, no sabes por dónde, ujú, pero explota. Pues lo guardas, lo reconstruyes, lo vuelves a montar. En cuestión de 5 minutos has hecho todo el trabajo de 2 semanas. Y dices, bueno, pues ujú. tenemos cosas, tenemos cosas. Tú has Sí. dicho que muchas veces es engorroso el hecho de tener que deshacer el rig. Ujú. ¿Reutilizáis assets o rigs en vuestras producciones? En el sentido de con una estructura o se remonta todo de cero. Bueno, cuando podemos, sí, pero extrañamente, o sea, tenemos toda una librería de rigs hechos y tal, ¿no? Pero entre que los has hecho con una versión anterior de Maya o una versión anterior de tus scripts y la pipeline y tal y cual, que al final termina siempre volviendo a hacer algo, ¿no? Y Sí, casi que tardas menos en empezar de cero otra vez que no ir a recuperar cosas que no. Es más que nada la edad, ¿no? A la que llega a tener ese asset en específico, que a lo mejor algunas cosas digo, "Ah, ahora me sale mucho más rápido y mejor y no sé qué, ¿sabes?" la Entonces, maduración, ¿no? sí, sí, es la tecnología que va avanzando, pues aprovechas la última generación. Qué chulo. Pero Pues en teoría en teoría podrías. puedes, eso Sí, sí que es sí. cierto, pero bueno, nunca está de más, nunca está de más hacer los rigs de nuevo. Ujú, He copado pues la mitad de la entrevista, un poco. Así que ujú. voy a darle paso a mis queridos alumnos, Sí, sí, porque sí. seguro que alguno de vosotros tiene preguntas. Yo tengo más que Ujú, seguro que os van a gustar, ¿de acuerdo? Así que, si queréis, chicos de online, chicos de offline, tengo dos partes, tengo ahí... ¿Alguno tenía alguna pregunta para lanzarle a Félix? Iñaki, acércate, anda, querido. Es más, vente y así te pone cara. No te preocupes porque no vas a aparecer. Así que...
No me hagáis preguntas demasiado técnicas Eh, que ya no, tener Que son presente que... son horas, son horas. no, la mía era de, ahora con tu experiencia, técnicamente, ¿cuál de todos tus proyectos es el más difícil, el que has tenido que enfocarte más o has tenido mayores dificultades? Hmm. Ahí depende, porque depende también de qué tipo de dificultades, ¿no? Ahora, por ejemplo, teniendo una empresa y teniendo una gran variedad de clientes, es la gestión misma del cliente que es complicada, ¿no? Y la gestión de los requerimientos a veces no se explican bien o no saben lo que quieren y tal. Eso es una parte complicada de ahora, pero digamos a nivel personal como Ricker, todas, todas las primeras veces que he hecho uno de los personajes, por ejemplo, de la saga de Harry Potter, por ejemplo, cuando estaba en Londres, literalmente te tienes que imaginar un mundo donde tú eres el único Rigger y no hay YouTube y no hay documentación y no hay nada. Eres tú y Maya y el problema. Y tienes que apañarte, tienes que buscar y encontrar maneras de resolver problemas por ti solo, ¿sabes? No hay nadie que sepa más que tú, porque no hay nadie tan especializado como tú. Y entonces, claro, cuando tenía que hacer, no sé, las alas para el hipogrifo o el basilisco, serpiente ese que tenía que hacer tropecientas cosas de manera diferente y técnicamente tampoco tenías un Ferrari como Maya, ¿no? Tenías que buscar un poco, buscarte la vida con nodos escondidos y soluciones un poco así. Entonces, todas esas partes han sido bastante complicadas y es cuando empecé también a encararme a lo que es la programación y tal. Me busqué un poco la vida y es como si yo hubiera sido el primer rigger del mundo, no para mí, por lo menos, porque no Mm. tenía nadie alrededor que supiera o al que le podía preguntar algo, ¿sabes? Entonces sí, eso era bastante complicado. O cuando fui El Señor de los Anillos, la primera película, yo no sabía ni utilizar Maya. Yo venía de otro programa y me encuentro de golpe que tengo que hacer monstruos y cosas con un software que no he utilizado en mi vida, que además estaba lleno de scripts, nada de scripting que yo no había hecho nunca. O sea, toda una serie de situaciones que también. Pero en ese caso sí que estaba rodeado de gente que sabía mucho más que yo. Y entonces tiraba de preguntar a toda costa, ¿no? Y esto cómo se hace, y el otro como, ¿sabes? Y poco a poco aprendí así. Pero sí, cada una tiene sus dificultades, son diferentes en esos años por ese motivo, porque tenía que buscarme soluciones. Yo pasaba, a ver, con el hipogrifo para las alas, las plumas, el hecho de poder distribuir las plumas sobre una superficie y que no se deformara cada una de las plumas, que no estrechara y tal, que no perdiera el volumen. Yo estuve una semana delante del monitor sin tocar el teclado, pensando cómo voy a solucionar esto, ¿no? Y luego se me ocurrió meter manos al Wrap Deformer y cogí la base del Wrap Deformer y deformé la base también para contraanimar las deformaciones que pasaba en el wrap para que yo pudiera no estrechar las plumas, ¿no? Y se me ocurrió ese truquillo y dije, "Pues vale, con esto tiro". Pero era cuestión de buscar nodos, mirar el hypergraph y buscar soluciones y empezar a jugar con los inputs y outputs y a ver qué pasaba, ¿sabes? Joder, pero Sí. bueno, pues Sí. Iñaki, una pregunta muy interesante. Muchas gracias. Vamos a darle turno ahora a Sandra. Gracias. Acá, a ti. Ahora después te pregunto yo también. Tengo Ujú. cositas. Hola, Sandra, quería. Hola. mi pregunta era básicamente, con la experiencia que has tenido viajando y trabajando en sitios de fuera, ¿recomendarías para una persona que nada más ha empezado irse fuera directamente o primero ve algo local y cuando tengas algo de experiencia mejor vete fuera? Más que nada por lo que cuenten las empresas de fuera por el tema de la experiencia, que es lo que más me preocupa.
En realidad lo que te apetezca más, o sea, no es que una manera sea mejor que la otra. Yo lo que sí que aconsejo a lo mejor como primerísima experiencia de no tirarse de cabeza en una empresa enorme, Vale. porque si no allí te encajan ya en la repetición de una tarea que a lo mejor te vuelves el experto mundial de esa cosilla, pero el resto no lo tocas, ¿sabes? Y es mejor al principio tocar lo más posible y tener una buena idea de lo que pasa antes y después de lo que haces tú, ¿no? Porque luego eso te servirá mucho después para hacer carrera en una empresa un poco más grande, porque lo que buscan en una empresa más grande para que tú hagas carrera es que tú sepas de qué va lo que pasa antes y después para que tú puedas subir, promoverte a nivel de responsabilidad y, ¿no? y curar más un equipo porque sabes que el equipo tiene que tener presente, ¿no? Que se hace en modelado, que se hacen texturas, cómo se hace el lighting, esa cosa, etcétera, etcétera. O sea, que aconsejo más que nada que no empieces ya con una idea directamente, a no ser que ya lo tengas claro que lo que quieres en tu vida es eso, Vale. y empezar con un estudio medio pequeño. Publicidad es muy útil también, aunque la publicidad, lo único que no me gusta demasiado de la publicidad es que el orden a lo mejor no está muy, digamos, la pipeline no existe mucho, ¿no? Pero es divertido y es una buena manera de saber un poco cómo apañarte en situaciones improvisadas, ¿no? Sí, lo ideal sería pues una empresa media con una buena pipeline, bien organizada. Y luego esto puede ser al extranjero o en España. En España ahora tiene la suerte de tener estudios muy bien organizados. Lo que era Ilion, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? Skydance. Sí, Skydance está muy bien organizada y tiene una buena pipeline y buena gente allí, por ejemplo. El Ranchito supongo que también, no los conozco menos, pero son más de VFX. Unos tiene también es un poco el ADN de el tipo de trabajo que hacen, si te gusta más eso o el otro. Yo personalmente no estoy muy fascinado por videogames, más que nada porque me gustan los videogames, pero sé que trabajar en videojuegos puede ser un poco más aburridillo que en animación, por ejemplo, ¿no? Porque hay más repetición, hay más, tiran Son más más de, ciclos. sí, tiran más de ciclos y de cosas un poco aburridillas, que también se utilizan en animación, pero más por el crowd y cosas más de segundo plano, pero tienes la posibilidad de darle un poco de vida a tus personajes y si es animación lo que te gusta, por ejemplo. Ujú. Y, pero sí, y lo que sí que me gusta mucho de la experiencia extranjera es culturalmente tienen una meritocracia que funciona un poco mejor, creo yo, ¿no? Por el poco que he podido comparar, ¿no? Yo hablo más casi de Italia que de España. España la conozco menos, pero mi experiencia al extranjero ha sido que me parece que la meritocracia, cuando haces algo bien, se te reconoce inmediatamente, ves los resultados, te suben ya de responsabilidad cuando ven la posibilidad de hacerlo. Me parece un poco más justo. Eso está guay, la verdad que te digan que te ha hecho Sí, bien, está eso. muy bien. Da Uf, gusto y te cambia. Y luego cuando vuelves ya tienes eso culturalmente y ya te das cuenta de cuando una empresa funciona bien o no tan bien. Por ejemplo, la empresa que yo considero la mejor desde este punto de vista, por mi experiencia personal, es Framestore. sí. Framestore yo la considero la empresa mejor organizada y gestionada que he tenido la oportunidad de ver. ILM también, pero mis recuerdos de ILM son tan viejos que tampoco creo que ha cambiado mucho. Pero me imagino ILM también. Pero Framestore creo que ha dado un ejemplo de seriedad y de, democracia interna y de calidad, porque trabajan con muy buena calidad. ¿Y dónde están?
Londres. Framestore nace en Londres, pero hay un poco por todas partes. Creo que hay bueno, hay también en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, a nivel de más de publicidad. Hay Singapur. en Montreal y también en Australia. Están un poco por todas partes. Es muy grande. En Europa no estoy seguro. Creo que tienen algo que ver con algún lugar de Francia, pero no estoy seguro. Bueno, pues tenemos ya bastantes estudios ahí. Tenemos estudios Sí. internacionales, estudios nacionales. ¿De Sí. acuerdo? Te voy a dar paso ahora. Muchas gracias, Sandra. Blanca, te toca. Tengo que decir que Harry Potter le estoy enfrentando a sus miedos. Bueno, a ver, mi pregunta no es tanto una pregunta, pero sí que has hablado de la tecnología y de cómo ha cambiado a lo largo de estos años. Y yo sí que me he ido fijando también por lo que nos han ido contando en la carrera que la forma de consumir el contenido digital ha ido cambiando y ahora mismo pues es como que se va a lo inmediato. Entonces, ese cambio de consumo de contenido digital se ha notado a la hora de producir, o sea, en la cadena de producción en cuanto a calidad y tiempos. Sí, pues sí, efectivamente, sí. Hay más variedad en la calidad, seguramente, ¿no? Puedes salir para hacer un corto de TikTok o una serie animada de muy bajo presupuesto que sale directamente en YouTube o en Instagram o cosas así. Y el real time en general, no sé, Unity y Unreal son realidades con las que hay que jugar un poco. Ahora, sigo pensando que en cuanto a tools a disposición y ya también cultura detrás y talento, etcétera, Maya sigue siendo la base, ¿no? Para poder hacer rigging de manera programada, seria, bien hecha, etcétera, etcétera. Pero hay que jugar con estas nuevas tecnologías e intentar sacar cosas más rápidamente, con más... Por ahora la parte que se optimiza menos es el pesado. El pesado sigue siendo lo que te lleva más tiempo. Aunque te dediques mucho en diseñar módulos a nivel de programación y cosas muy chulas, muy guays, ¿no? Relaciones entre nodos, bla, bla, bla. Al final siempre chocas con el hecho de que tienes que pintar pesos y ahí todo se ralentiza bastante. Pero sí, las nuevas tecnologías, no, esto es una observación perfecta. Está cambiando mucho. Hay mucha más demanda, pero hay mucha más variedad en cuanto a calidad final y también, desafortunadamente, en cuanto a preparación de talento también. Porque teniendo esta gran variedad de clientes que tenemos nosotros, hemos notado que ha habido un bajón también de preparación técnica de nuestros clientes en sí. Vemos gente, se está perdiendo mucho la figura del CG Supervisor, porque hay mucha gente que se vende como CG Supervisor, pero en realidad no tiene ni puta idea de lo que es una pipeline y cómo hay que hacer las cosas de manera efectiva, ¿no? Que funcione bien, relacionado con los tiempos y la gente que tienes, etcétera. Eso es un poco también una consecuencia de estos tiempos, ¿no? La gente sube muy rápidamente en ciertas posiciones, pero luego chocas con la realidad que a veces el problema en nuestro sector puede ser muy serio porque como tienes mucha gente que depende de decisiones de poca gente, si esa poca gente toma decisiones equivocadas, las consecuencias pueden ser de millones de euros de pérdida, ¿sabes? No solo de ups, ¿no? Que me he equivocado, ¿no? Es porque es una maquinaria lenta, ¿no? Es como poner a la guía de un transatlántico uno que está acostumbrado a guiar un barquito y luego a la que giras mal para parar y cambiar de dirección es difícil, ¿no? Hay toda una serie de cosas, pero sí. Joder. No, muy interesante. Nada, muy bien observado. Antes de dar paso a otros alumnos, has mencionado una figura
que a mí, la verdad, lo siento a mis alumnos, porque yo les he hablado de los producers, de producción, que es una figura importantísima, también olvidada, porque son los que Sí, nos es permiten verdad. comunicar entre departamentos y que no existe el caos. Porque son, digamos que son los oídos de la producción. ¿De acuerdo? Son los que hacen que todo esté bien conectado y que no se cometa, y si hay un fallo, saber por dónde se comete. ¿De acuerdo? Pero has mencionado la figura del CG Supervisor, y es muy cierto que que últimamente veo pocos CG Supervisor y hay mucha gente con una gran responsabilidad sin conocer ciertos ámbitos de la producción. Sobre todo en RIG, que al final somos los grandes, no los grandes olvidados, pero sí que no se llega a comprender muy bien qué es lo que hacemos, ¿de acuerdo? Ujú. Muchas veces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no se comprende por qué importa tanto el vertex order, por ejemplo. Esto lo Ujú. mencionamos aquí, tú y yo hablamos tranquilamente y sabemos que si te cambian el vertex order hay un pifostio de mucho Sí, cuidado. sí, 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 sí. ¿Qué hace un CG Supervisor y qué? Porque claro, un CG Supervisor no existe un CG Supervisor Junior. No. Es una figura que es un CG Supervisor. Solamente en un estudio hay uno, muy pocas veces hay dos, que yo tenga entendido. Sí, no, el CG Supervisor, si te presentan el CG Supervisor de una empresa, tú la primera cosa que piensas es una de las personas que ha estado más en esa empresa, que conoce más a fondo todas las fases de la pipeline y es la persona a la que preguntar o pedir soluciones cuando hay problemas entre departamentos. ¿Cuál es el mejor software que utilizar para ese específico? ¿Cuál es la mejor solución técnica para eso? ¿Cuántas personas necesitas de modeling en este show y cuántas de rigging y cuántos animadores para este tipo de solución? Es la persona, el go-to person, ¿no? En una pipeline cuando hay un problema relacionado con la pipeline en general, la parte, digamos, técnica de la optimización del trabajo. Y es la persona que va a hablar con el pipeline TD, es la persona que va a hablar con los problemas. Si hay una queja de un rigger, el CG Supervisor tiene que escucharla y plantear una solución que tenga sentido y que no vaya a afectar a otros departamentos de manera desproporcionada, etcétera, etcétera. Es mucha responsabilidad, pero es la persona que hace que todo funcione a nivel técnico bien. Luego, como decías tú, la parte de producción súper importantísima, también muy minusvaliada, se puede decir en castellano, Menos ¿correcto? valorada. Sí. Menos valorada. Sobre todo en estudios así improvisados de estos de que cuatro amiguetes montan un estudio, ¿no? Este tipo que hay muchos también. No tiene presente que la gestión del grupo de trabajo y del cliente y de los requerimientos del cliente y las respuestas que puede dar a este cliente y la protección de su team, ¿no? Del grupo de trabajo interno, asegurarse que el cliente no pide demasiado o cosas que no se pueden realizar o que vaya en paralelo y que respete los tiempos ya predecididos, el presupuesto ya predecidido, ¿no? Yo he visto gente decirle que no a Steven Spielberg y decir, no, para esto no tienes dinero, no puedes pedirlo esto, ¿sabes? O sea, hay que gestionar estas cosas, hay que defender tu grupo de trabajo, no puedes dejarle la puerta abierta al cliente que hable directamente con tu animador que está allí medianoche a acabar el shot. Te cierras esa puerta y tú habla conmigo y yo hablaré con el animador. Eso es fundamental también para no quemar la gente. Es muy fácil encontrar estudios desde los cuales salen artistas totalmente quemados porque no ha sido bien gestionada desde el punto de vista de producción. O si hay muchas veces que el supervisor que dice que sí a todo lo que el cliente pide y luego a trabajar hasta las 3 de la mañana todos, ¿sabes? Producción son los ángeles de la producción, ¿vale? Sí, sí, son Son los ángeles, son los protectores. Nosotros sí que es verdad que somos los que, al fin y al cabo, pues
trabajamos en la producción, estamos sacando tal, pero sin esa figura que es producción, estaríamos trabajando hasta las 12 de la noche, levantándonos a la 1 de la mañana para después seguir trabajando. Dices, no, la producción marca unos tiempos y entiende los tiempos. Dice, oye, pues mira, Iñaki va a hacer este personaje, lo va a hacer en 8 jornadas. Sandra va a animar este personaje y va a tener 12 jornadas. Jornadas de 8 horas. ¿De acuerdo? Entonces hay que querer mucha producción, ¿vale? Y entender que si tú estás agobiado, ellos también lo están. ¿Vale? Eso es muy importante. Y ya dejo otra vez a los alumnos. Has mencionado pipeline. Yo les he intentado inculcar un poco la importancia de usar la referencia del modelado, ¿vale? Entender cómo se comunica. Me parece súper importante y se explica muy poco la importancia que hay entre cómo se comunica modelado, rig y animación. Hablo de estos 3 departamentos porque como el mío es el del medio, soy el queso en el sándwich. Al fin y al cabo. Sí. ¿Cómo se comunica estos departamentos? Sobre todo con rigging, que es el tema del que nos gusta hablar. Bueno, normalmente el Head of Rigging o el Rigging Supervisor es el que, por un lado, habla con el jefe de departamento de modelado, le explica las necesidades que tendrá a nivel de topología, de poses, ¿no? De bind pose o lo que sea, con respecto a ese proyecto. Se asegura que las reglas se respeten. El Modeling Supervisor, claramente por su parte, luego absorbe este input inicial y lo traslada a su equipo con la esperanza de que la siga. Por ejemplo, que no cambien el vertex order o cosas así. Y una vez establecido esto, el rigger hace una primerísima versión del rig, muy verde, y empieza a hablar con el Animation Supervisor. El Animation Supervisor es el que se encarga de diseñar el rig con el rigger. Se sienta al lado del rigger y dice, no, yo prefiero que este control haga esta cosa y no la otra. Prefiero este tipo de jerarquía, prefiero tenerlo en atributo y no en rotación, bla, bla, lo que sea, ¿no? Una vez diseñado el rig, entonces lo que hace él es enseñar a sus animadores cómo él ha pensado el animation approach, ¿no? De ese personaje. Dije, yo lo he pensado así porque prefiero que empecéis con estos controles y luego estos, ¿no? Para hacer el layering de la animación de esta manera. Esta es mi lógica, que os gusta o no, yo soy el supervisor de animación, así es. Y el rigger se asegura que todos los rigs sigan estas cosas. Algo muy importante, ¿vale? Porque nosotros le pedimos al modelado que por favor no cambie el vertex order. Una cosa importante para el animador es que nosotros no cambiemos el nombre de los controles, ¿vale? Eso es su talón de Aquiles. Como le cambiemos, ¡ay, es que le voy a poner un 1 a este control! Adiós a la animación, ¿vale? La asociación de keys al control desaparece y te has cargado el duro trabajo de ese pobre animador. Sí, no, riggers somos maniacales, nosotros nombramos cualquier nodo que hay en una escena de rigging como decimos nosotros, o sea, está preestablecido porque lo decimos nosotros. Y todos los point constraints tendrán un suffix y un prefix y lo que sea, o sea, todo está muy nazi en ese sentido. Y lo mismo pretendemos de los modelos, por ejemplo. Si viene un model update, que pasa siempre, ¿no? Siempre te llega un model update. El model update, para que todo lo que hemos hecho nosotros en el rig funcione, pues el model tiene que respetar el vertex order, el naming convention, la jerarquía, esto y el otro, hasta que cuando hay cambios de un cierto tipo de modelo, nosotros, riggers, nos ponemos de acuerdo con los modeladores y le decimos, vale, si tienes que cambiar tan drásticamente, por lo menos sigue una de estas reglas. O que tenga la misma forma, idéntica, o que tenga el mismo vertex order y topología. O uno o el otro. No me puedes cambiar las dos. Entonces, si me cambias las dos, no voy a poder reutilizar nada y tengo que volver a empezar. Porque si tiene la misma forma, puedo hacer un copy skin, ¿no? Espacial y llego a recuperar
O si tiene la misma topología, pues leo los mismos skin weights y ya está. Pero si me cambias los dos, ya. Es una frutada. Mm, Me quedan 10 minutitos, no te quiero robar más de tu tiempo, así que voy a claro. cederle el tiempo al resto de alumnos. No sé si alguno tiene dudas, porque yo tengo siempre muchas, ya sabéis. Así que, ¿alguno de online? Cristina, Javi, y no sé si hay alguien más. ¿Alguna dudilla que tengáis? Son timidillos. Mm. De acuerdo, pues con vuestro permiso, queridos online, una pregunta que le hicimos, que le pudimos hacer a Iker de los Mozos, Trigger en Disney, y Ujú. ahora está trabajando en Google. Em, ¿Qué requerimientos tiene un rigging supervisor para la incorporación de un rigger junior? ¿Qué es lo que esa lista de atributos que quieres en un rigger junior? Ah, pa. Bueno, yo tiro siempre por buena actitud. Ajá, Me interesa muchísimo que el talento es importante, pero si el talento viene acompañado de un ego el ego. muy grande, no funciona en un equipo. Ya está, es así de fácil. O sea que prefiero que el aspecto de trabajo de equipo sea siempre lo más importante. Ujú. Realmente una persona inteligente, que tenga un mínimo de preparación, que sepa de qué hablo cuando hablo de las bases de rigging, ¿no? Eso está claro. Y luego puede ser una persona más dedicada, más técnica, ¿no? Demostrar sus skills y su propensión a la programación, a la optimización de algunas cosas o hasta puro scripting de plugins o lo que sea, cualquier cosa, ¿no? Que tenga una característica suya, ¿no? O un muy, muy buen gusto estético y artístico de formación. Y entonces ya es un otro tipo de rigger, ¿no? El rigger ya más que a lo mejor le gusta dibujar, que a lo mejor le gusta la fotografía, que tiene ese gustillo estético, ¿no? Sí. Una de las dos. Y nada, luego cuanto más sepa, mejor, claramente. Si maneja Maya, pero también le gusta jugar con Unreal, pues no estaría mal, estas cosas. Por ejemplo, Blender, cuando También. vino Caguas, Ujú. pues Salomón, perdón, se apellida Caguas, pero Salomón, pues es importante sobre todo tener curiosidad por otros programas. Sí, Bastante sí, sí. chulo. Y Y una característica infravalorada también es la investigación. O sea, si hay algo que no os salga bien, que no dependáis demasiado del input del supervisor o de la persona y no os paréis. Buscaos un poco la vida, investigar. Ahora tenéis tantos medios para poder encontrar información que a veces es casi imposible que no hayáis encontrado una solución, por lo menos una por ahí, online. Que y luego justo sea la correcta en ese caso, pues ya se puede discutir y el supervisor está allí para eso. Pero sí que ser propositivos, investigativos, buscaos la vida. Si no sabéis cómo se hace una cosa, preguntar rápido, claramente, pero si no, pues buscar, ¿sabes? justo va ligado con mi última pregunta, porque Mm. tú has vivido una época, se podría decir, de oscuridad, en Ah. que había que sumergirse en lo más profundo de Maya para poder entender. Ujú. Ahora, por suerte, tenemos, como diría Antonio Escotado, tenemos la librería de Alejandría en nuestro bolsillo. Sí. ¿Dónde a día de hoy buscas documentación, información? ¿Qué vídeos te gusta consumir cuando quieres inspirarte en un rig? Páginas web. Yo, por ejemplo, me gusta muchísimo Rigmarole. Rigmarole, Mm. AnCGI, son webs que me gustan mucho, por ejemplo. Voy leyendo, veo cómo lo han desarrollado. A veces Level 80 también está muy bien. Ujú. No sé, ¿alguna recomendación Yo a esto? no tengo webs de referencia, sinceramente. Yo lo hago.
brutalmente busco en YouTube o en Google y voy seleccionando lo que me sale y tiro por allí. Bueno, debo decir que yo lo hago poco, lo que lo hacen más son todos mis colegas en mínimo, ¿no? Yo lo hago menos. Pero sí, yo soy bastante genérico, no soy apasionado por alguien en específico ni nada de eso. Y también sigue gustándome abrir Maya y empezar a investigar nodos por mi cuenta. Mira, pero es una buena recomendación, por ejemplo. Por ejemplo, hay muchos nodos en Maya que aún son de la versión 1, por ejemplo. Hay nodos por ahí que no están documentados, que aún existen. Y hay algunos que a veces pues te solucionan cosillas. Pues eso a lo mejor empiezo a hacerlo yo también, a investigar esos nodos. Sí, Jolín. hay un poco de, sí. Son un poco desordenados en Autodesk y dejan cosas por ahí. Bueno, es un programa grande y ahora Sí, que están eso sí. metiendo Bifrost, que yo estoy estudiando Bifrost para añadírselo a mis rigs. Ujú. ¿Es interesante usar Bifrost, por ejemplo, para los rigs? Nosotros no lo utilizamos, debo decir. Hemos jugado con Bifrost, lo veo útil para hacer cosas que están más relacionadas con FX, ¿no? Con la parte de mesh to mesh, ¿no? Relaciones de que sería un poco simulación casi. Pero a nivel de rigging puro y duro no lo utilizamos mucho. Lo que sí que aconsejo es leerse muy bien toda la parte de optimización. El cache de los nodos de Maya, el Parallel Evaluation, ah, todo eso tiene muchas ventajas. Hemos llegado a tener rigs muy complejos que van en real time. Joder, Si sigues unas ciertas reglas que Autodesk aconseja, ¿no? No utilices tanto ese nodo, utiliza más este. No agrupes deformadores que pasen todos por un nodo porque el Parallel Evaluation va a ralentizar mucho. Si divides estas tareas en 2 o 3 nodos paralelos, te sale mucho más rápido. Toda una serie de optimizaciones que hoy en día también son muy útiles y ayudan la competitividad de tus rigs en el mercado, ¿no? Hacerlos bien, pero también que vayan rápido, porque los animadores al final quieren animar rápido, tener el real time también en Maya, si se puede, ¿no? pues mira, algo que me llevo yo. Sí, estas Tendré son que cosas revisarlo. útiles y mirarlas porque hay cosas interesantes. Pues nada, don Félix, si alguien más de online quiere hablar, Cristina, Bárbara y Javi, si no, pues le liberamos de su prisión ahora mismo. Vale, vale. Y De hecho, si os fijáis en nuestros showcases, estos mini movies que hacemos, siempre dejamos el frame rate visible para que veáis que también son rápidos, ¿no? Que no son solo soluciones técnicas, pero también tienen en cuenta la velocidad del qué rate. chulo. Pues nada, Félix, te voy a dar Muy las bien. gracias por A venir. vosotros, no, ha Chicos, sido como un siempre placer. hacemos, vamos a dar un aplauso. No hace falta, gracias. Y muchísimas gracias por divulgar sobre rigging, que sé que no es el tema que más le gusta a la gente, pero aquí en nuestra pequeña secta nos mola, por lo menos. Hay un dicho en nuestro sector que un buen rigger, quédatelo. Es O verdad, sea que somos pocos, pero los pocos buenos tienen trabajo garantizado. eso es. Pues nada, don Félix, muchísimas gracias Vale, por que todo vaya bien y a que tenga ti. un buen día. Igualmente, gracias, Momento Eduardo. ya. Chao, chao.